asiento. Amén. Aquí hay asiento, por lo menos unas 2 filas. Los que están detrás, vengan pronto, rápido. Todo lo que puedan estar relajados, acérquense acá, ocupen las primeras bancas para que por allá no tengan problemas de escuchar. Me encontré en una situación, estaba hable y nadie me escuchaba. Así que acérquense, por favor, que se llenen las primeras bancas de la sinagoga. Allá los que están muy detrás, por favor, vengan más cerca. Más cerca, ocupen las sillas que están vacías. Así también da espacio para que los que vienen tarde puedan ubicarse sin dar testimonio. Ok, bien. Es interesante lo que encontré. El 3 de octubre del año 1999, uno de los titulares de un periódico llamado El Observador, que era conocido por su línea progresista, era más comercial, industrial y de negocios, nada tenía que ver con un aspecto religioso, pero en su línea de publicidad había puesto este título: la línea de jubileo que funciona. Agrega: la campaña para reducir deuda, Jubileo 2000, puede cantar victoria gracias a Levítico. Eso decía el periódico. La noticia fue relevante porque mencionaba el éxito de la campaña Jubileo 2000, que presionó a los gobiernos de una manera sin precedentes para que redujeran la deuda externa de los países más pobres del mundo. Willard Hunter Houston rindió, que era un político, un economista y un periodista, muy reconocido y respetado por sus opiniones. Él le dio una nota, por decir así, de realce, digno de aplaudir, con referencia a esa noticia, basada en el concepto de lo que era el jubileo. Él decía o escribía de esta manera: a finales de un siglo que ha sido cada vez más secular, han sido la evidencia bíblica y la imaginación moral de la religión la que han quemado los principios de los baluartes de la economía internacional, hasta ahora inexpugnables, y han abierto el camino para que haya radicalismo hacia el capitalismo, cuyas ramificaciones aún no lo entendemos completamente. Esta campaña se inspiró en el año del jubileo que surge del capítulo 25 de Levítico, cuyo objetivo principal era proporcionar una solución para aquellos que estaban endeudados. Y agrega un despliegue los comentaristas diciendo de esta manera: la estructura del capítulo es complejo y los temas más amplios que el jubileo simplemente, pero el centro de todo este mensaje se encuentra en el versículo 23 del capítulo 25, cuando dice: la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Esto dice Hashem al pueblo hebreo. Cuando los israelitas tomaron posesión de la tierra prometida, podían disfrutar de los beneficios, pero debían tener en cuenta que la tierra no les pertenecía a ellos, en última instancia, sino a Dios. Por consiguiente, la situación en Canaán era igual para los hebreos como para los forasteros que vivían entre ellos. Pertenecían allí y tenían cierta protección, pero no les pertenecía a ellos. La propiedad era y es componente esencial de la actividad económica y además proporcionaba identidad y la base de seguridad a la familia.
Si un libro como Vayikra o Levítico, cuyo objetivo es establecer las pautas para llevar una vida santa, no hubiera tratado este tema, habría sido una carencia en un tema muy importante. Las exigencias de la santidad abarcan todas nuestras decisiones económicas, tanto como nuestras actividades entre los creyentes. Esto hace un resumen el contenido de todo lo que la publicidad secular, supuestamente atea, traen a luz de lo que el libro de Levítico, escrito hace más de 3.500 años, era vigente. Hace cosa de unos días, estando en la ONU, el embajador de Israel, saben que la ONU es una organización prácticamente antisemita, y hace poco, en esta semana, el embajador de Israel hace una afirmación. ¿Por qué es que Israel lucha por mantenerse vivo en la tierra de Israel? Nunca, ningún político, desde que se ha hecho el fundamento de Israel hasta ahora, por causas bélicas en el Medio Oriente, nunca fue usado por un embajador la Biblia. Y este embajador, estando argumentando la postura por qué Israel debe estar en la tierra de Israel, sacó su kipá y agarró la Biblia y leyó en hebreo original el mandato de cómo Dios le había dado a Abraham toda la tierra prometida. Incluía Cisjordania, Transjordania, Belén, Samaria, Líbano, todo ello. Así que él, mirándole a los palestinos, todos los que pudieron en la organización de la ONU, estuvieron rojos de ira. Y el comentario se volvió un viral a nivel del periodismo mundial. Nunca alguien se atrevió a usar la Biblia para hablar en un asunto político internacional. Hace algunos años, hablando con alguien de Inglaterra, me estaba refutando porque yo era un pro-israelí y acerca de la tierra de Israel que no debían ser divididas. Y cualquiera que se atreviera a hacer divisiones a Israel, Dios va a entrar en juicio. Pedía para que la nación ore por el gobierno que teníamos, el anterior, de Humala, donde él sí apoyaba para que Israel se divida y Jerusalén también. Y yo decía no, y a nivel nacional salía esto que no debía ser. Fui considerado alguien malo. Dentro de toda la línea de pastores me preguntaron. Y yo les dije entre ellos, le dije, primero, Israel no debe ser dividida ni sus tierras. En el libro de Joel, capítulo 3, versos 1 y 2, dice, Dios va a entrar en juicio con los que dividen su tierra. Número 2, la tierra ha sido dada a Israel. En el libro de Amós dijo que Dios lo va a poner a Israel en este mismo mundo y nadie los va a sacar de allá. Y tomará toda la tierra que corresponde al Negev, a Cisjordania, Transjordania, Líbano, parte de Siria y de Líbano, de Irán. Así que eso fue para ellos algo sorprendente. Y cuando me llamaron de Inglaterra, estuve discutiendo. Y cuando le dije, porque eso dice la Biblia, me tacharon de ignorante, de persona, bueno, sin comentarios. Han pasado los años y este embajador en la ONU lo menciona. Fue para mí una emoción. Una emoción porque Dios está volviendo su palabra a la vida de un mundo supuestamente superado. Sin embargo, este mundo superado está cayendo en una decadencia, en una degradación que parece incontrolable y que ya fue anunciada por este libro llamado Vayikra. El libro Vayikra o Levítico no solo nos habla de sacrificio, de sangre y purificación, nos habla de la santidad de Dios. Y el capítulo que estamos leyendo, que no es lo medio completo, sino todo, habla acerca de cómo puede ser la administración de la propiedad, la tierra, los animales, las deudas, las compras, las posesiones, los empeños, las ayudas. Todos esos detalles de la vida diaria normal están relacionadas y reguladas acá en el libro de Vayikra. Para los que son del pueblo hebreo, para los que son vecinos del pueblo hebreo, para los creyentes.
todo lo que está escrito en el antiguo pacto tiene una vigencia en el nuevo. Muchos dicen que ahora que están en el nuevo ya no tienen vigencia con el antiguo. No solamente digo, eso es una ignorancia, también es una desgracia que la gente pueda parcializar así la escritura y no el concepto completo de la palabra. La palabra de Dios no es solo el Brit Hadashah. La palabra de Dios no es solo la Torá. La palabra de Dios es toda la Biblia completa, el antiguo y el nuevo pacto. Amén. Así que lo que dice en el antiguo se va a complementar, afirmar y cumplir en el nuevo. Cuando uno lee el nuevo, se invoca en un mundo diferente del reino de los cielos, pero todo ello nos vuelve a la Torá. Así que la Torá nos manda al nuevo y el nuevo nos regresa a la Torá. Por eso que la palabra, dice en el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad. No es verdad un solo libro, un solo texto, o un capítulo, o un versículo. La verdad es toda la Biblia. Y de ahí es donde se trae el pensamiento para que nosotros podamos ver. Dicho esto, entremos a materia. Dice en el versículo 1, habló Adonai a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Y aquí quiero resaltar unas ideas. En el monte, Dios habló en el monte. Amén. Si ya estaba el tabernáculo donde Hashem había de venir para hablar a Israel, ¿por qué ahora está escrito que Hashem habló en el monte del Sinaí? Dice, Vayedaber Adonai al Moshe Benit Behar Sinaí Leomar. Y Adonai habló a Moisés en el monte. Esta palabra en el monte parece pasar desapercibido, pero tiene un sentido, de las cuales hay tres aseveraciones que las podemos notar. La primera es que aquí está incluyendo Dios el territorio que llega a expandirse por todo el desierto y donde de ellos también está la tienda o el tabernáculo o el Mizcán. Así que cuando Dios dice habla en el monte, puede ser que está hablando en el Mizcán, en el lugar santísimo, en el Aron HaKodesh, o que nuevamente Dios esté hablando en todo el tierra. ¿Pero por qué razón? Porque de esta manera, tanto Moisés como el pueblo debe entender que aunque esté en el tabernáculo, a Dios le pertenece toda la tierra. De Adonai es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. El libro de Tejilín, capítulo 27, o capítulo 24, versículo 1. La segunda aseveración es que lo que Hashem está mandando es una forma profética de lo que ha de ocurrir más adelante con el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y la tercera aseveración con respecto al monte es que la orden deberá cumplirse en la tierra prometida. Esto infiere que los ojos, que no en todo lugar, se guardará este mandato. Porque Hashem tiene los ojos puestos todo el tiempo en esta zona de Canaán. El libro de Devarim, capítulo 11, versículo 11 al 12, dice de esta manera: la tierra a la cual paseáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Adonai tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Adonai tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. De manera que este mandato se infiere más sobre la tierra de Israel, no en las otras tierras. Para poder confirmar esto, se encuentra en este libro de Devarim más adelante que allí Dios ha puesto sus ojos. Dicho sea de paso, ustedes han visto en toda la Biblia que dice el Dios de Israel. Amén. Es una hermenéutica, nese, que significa un primer nivel de alegoría. Si Hashem dice que está en el monte, pero sube
Moisés, y ahí Dios en el monte le dice, estando ya el tabernáculo, le dice, toda la tierra es mía. Esto me hace pensar, ¿por qué Dios dice, por qué la Biblia dice el Dios de Israel? ¿Por qué no dice el Dios de Perú, el Dios de Brasil, el Dios de Estados Unidos, el Dios de Francia, de Alemania, de Londres? Solo el Dios de Israel. ¿Qué le parece? Es como en ese lugar donde está el tabernáculo fue revelado todo lo que es de Dios para todas las naciones. El hecho que solamente diga el Dios de Israel no significa que no hay ningún otro país que no esté bajo de los ojos del Señor. Es desde ahí en que hace salir la ley y la enseñanza para todos los pueblos. Amén. Es lo mismo que la palabra dada. La palabra dada, aunque se le ha dado al pueblo escogido, uno puede decir, esto ha sido dado para los hebreos. Pues no. Cuando uno lee el libro de Shemot, capítulo 12, 13 y el resto de Bamidbar y otros libros, nos dice que esta ley es para el natural, para el hebreo y también para el extranjero. Para ambos una misma ley. Así que los que son hebreos, los que son judíos, ¿cuántos de acá tienen raíces judías? Por ahí. Otros parecen filisteos. Pero las palabras del Señor es para todos. Amén. Eso es lo más importante. Dice, la tierra guardará reposo. La tierra es parte de nuestra naturaleza, porque de allí hemos sido formados. Por lo tanto, Hashem ordenó que le diéramos descanso, así como el hombre descansa el séptimo día en Shabbat, así también la tierra deberá descansar el séptimo año en Shemitah. Y cada 50 años también en Yobel o Jubileo será de reposo para la tierra y para toda la nación, a fin de que puedan recibir todos los beneficios que ella trae. La historia bíblica no refiere mucho que se haya cumplido fielmente la ley del Shemitah o el descanso de la tierra cada 6 años. Y aún más, no se registran muchos textos ni algunos números en textos que digan que se ha celebrado el año del jubileo. Rambán es uno de los rabinos eruditos donde la mayoría de los comentarios hebreos se dejan llevar porque tiene un análisis profundamente exhaustivo de la etimología hebrea, el concepto y lo que lleva a traducirse en semántica cada palabra del hebreo. Él dice, en sus análisis de cómputo, dijo, porque ya no está, que sumando los años desde que Israel entró y conquistó la tierra prometida, en que los hebreos, al mando de Josué, entraron a la tierra prometida, tardaron 14 años en conquistarla. Y todo el año 15 empezaron a distribuir los terrenos para las tribus. A partir de eso empezaron a sembrar. Y el año 21 empezaron a cosechar. Y de ahí le dieron el primer Shemitah a la tierra. Pues bien, no se registran más de ellos. Pero sí tarda, desde que entraron a la tierra prometida, hasta el tiempo en que Nabucodonosor, con su imperio babilónico, llegó a invadir Judá y se llevó de cautiverio, suman aproximadamente 836 años, de los cuales 400 años de esos se ve probablemente que se han obedecido los Shemitah y algunos Yobel. Pero 436 años o 486 años no obedecieron. Cuando suman de los 486 años, ¿cuántos Shemitah había y cuántos Yobel había? Se dieron cuenta que 836 años sumaron 70 años que no guardó la tierra reposo. Hashem había advertido a Israel que vendría juicio contra ellos por no obedecer los mandatos del Señor.
y entre ellos estaba el no haber guardado el Shabbat o el reposo de la tierra. En el libro de Vayikra, capítulo 26, versículo 35, dice: todo el tiempo que la tierra esté asolada, descansará por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Se da cuenta? Israel ya estaba en la tierra. Habrían las bendiciones abundado, pero allí se llenaron de holgura, de grasa, de riqueza, y se olvidaron del Señor. Y se olvidaron de sus leyes. Se olvidaron de darle descanso a la tierra. Y vivieron ya no solamente con la holgura, sino con el afán de querer más. Y se olvidaron de la provisión y desplazaron la palabra de Dios. Gracias, hermano. Pues está ahí. Gracias. Muchas gracias. Un sándwich tem por ahí. En el capítulo 25 del libro de Jeremías o Yermayahu, el versículo 11 dice así: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 20 al 21 dice: los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia en el tiempo que Babilonia tomó y cerró Jerusalén y el control de todas las habitaciones. Entonces los llevaron cautivos. A los que se escapaban los mataban. Nadie quedaba libre del poder de Babilonia. Por eso dice, los que escaparon a espada no llegaron a escaparse, fueron capturados y llevados cautivos a Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Vino Babilonia, fue destruido, llegaron los medos, fueron desaparecidos, y vinieron los persas, y ahí vino Ciro. Para que se cumpliese la palabra de Adonai por boca de Jeremías, hasta que la tierra haya gozado su reposo, por todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueran cumplidos. De manera que Dios no solamente castigaba la maldad, el pecado, todo lo que Israel hizo delante de Dios. Lejos de volver el corazón a Dios, le dieron la espalda. Fue obcecadamente pecador. Y Dios vio no solamente la malsana naturaleza con que provocan la ira de Dios, sino que pisotearon las leyes de Dios. Y a la tierra no le dieron descanso. La explotaban como se está haciendo ahora en todas partes. Cuando pido oración por el Perú, hermanos, yo viajo a veces, voy por los campos de cultivo y todos los campos del norte chico siempre están sembrando. Por el sur, la costa, siempre están sembrando. No hay un tiempo que descansa la tierra. Usan mucho fertilizante porque la tierra se está agotando. Hay ciertos sectores que ya la tierra no produce un tipo de papa, no produce un tipo de maíz, ya está gastada. La han extraído demasiado. No le han dado ni le dan descanso a la tierra. Y entonces Dios dice, van a estar en cautivo. ¿Cuántos años? Los años que la tierra no estuvo en reposo. Esos años van a estar en cautivo. Mientras ustedes estén en cautivo, la tierra reposará. Para que recupere un poco tendrá que pasar 70 años. Eso lo dijo a Israel. Hermanos, hay una especie de compensación. Cuando uno obedece las leyes de Dios, las cosas se ponen en equilibrio, todo. Nuestra forma de ser, las cosas se armonizan. Cuando todo está en desorden, no es fácil poner rápido en equilibrio. Hay un proceso, porque no es solamente solucionar el problema. Hay otro problema que el problema o el pecado ha conllevado otras leyes. Y cuando uno quiere arreglar este problema, sí puede arreglarlo, pero tiene que también esperar que se restituya otras leyes que han sido afectadas. Así como Israel pecó
ahora tiene que recibir el castigo. Pero ¿cómo afectó? La tierra también. Y la tierra tiene leyes que ha de funcionar. Así que si el hombre se arrepiente y dice, ya vuelvo para estar haciendo estas cosas de nuevo, no. Ahora hay un proceso de restauración. Esto es lo que pasó. Y eso pasa con muchos hogares. Cuando uno pasa por alto la palabra de Dios. Conozco testimonio de familias que han vivido de una manera no muy buena. Vienen al Señor y están tratando de arreglar las cosas. Algunos, gracias al Señor, son vencedores y se normaliza. Pero otros han sido de alguna manera creyentes, han desobedecido la palabra de Dios, ha perdido la autoridad en la familia. Y cuando toda la familia está en debacle, él quiere volver a Dios. Una vez que reconcilia con el Señor, regresa a su casa y quiere imponer la autoridad. Y a mí me dijeron, me preguntó, pero Rabino, yo ya entregué mi vida al Señor. No, le digo, no es fácil. Usted perdió la autoridad. Aunque ahora vuelve a la comunión con Dios, eso a usted, aunque ante las condiciones de Dios usted es perdonado, usted ahora tiene que pagar un precio para ganar la autoridad que perdió en la familia. Tiene que haber un proceso de restauración, un proceso de reivindicación a la familia, a todos aquellos que afectó. Si dice que se ha arrepentido, usted ahora, con la ayuda de Dios, tiene que volver y reactivar lo que malogró. No puede usted venir y decir, ahí entregué mi vida al Señor, yo tengo la autoridad, me tienen que hacer caso a mí. No haga eso porque va a morir apedreado. Su misma gente lo va a tratar. ¿Me hago entender, hermano? En ilustraciones como cuando uno quebranta un mandato, no puede decir ya me arrepentí y limpiarse las manos y la boca como si nada hubiera pasado. Las consecuencias no solamente son las que se ven, sino hay leyes que tienen que ser cumplidas en su proceso de restauración de las cosas. Lo que hay que tener ahora es paciencia, perseverancia, fe en el Señor, que le ayuda a pasar por alto todas las cosas que ahora tiene que enfrentar hasta que vea la mano de Dios en su vida completa. En el capítulo 32 de Jeremías, versículos desde el 6 hasta capítulo 36, nos habla de una promesa que Dios le hace a Jeremías cuando menciona con respecto a comprar un terreno. Es un largo texto, pero ese es el concepto. El cautiverio babilónico vino cuando el pueblo de Israel había dejado de guardar 70 años sabáticos. Así está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 10. Dice así, pues así dice Hashem, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. El mandato de Hashem, el pecado del pueblo, la desobediencia de éste, el castigo y el tiempo en que sucederían todas estas cosas fueron anunciadas antes por los profetas. En otras palabras, nada de lo que pasaría o que está pasando está ajeno de Dios. Ya fue advertido. Y la palabra de Dios es un mandato para que al obedecerle nos vaya bien. Y el mandato, cuando no se obedece, no va a ir bien, va a ir mal. Es como la profecía. La profecía dice que algo así va a suceder. El que toma en cuenta, hace caso al mandato y pone en práctica lo que Dios dice, no le viene el juicio. Pero aquel que escucha la palabra, no hace caso a la profecía, entonces irremisiblemente va a recibir el juicio. De manera que la profecía siempre tiene una advertencia. El que hace caso se libra de la consecuencia mala. El que no hace caso sufrirá el mal. La esencia del Shabbat. ¿Por qué Dios manda que se guarde un Shabbat? Tanto el hombre, la tierra y toda la nación más adelante. ¿Por qué el Shabbat? ¿Por qué no otro mandato? El Shabbat viene a ser algo tan importante que forma parte de la creación misma. Lo último que Dios creó no es como dicen algunos poetas, la mujer. No, la mujer no fue creada. El que fue creado fue el hombre. Y la mujer fue formada
del varón creado. Pero lo último que Dios creó fue el Shabbat. En realidad debería decirse la Shabbat, porque es la novia. Ok. La esencia del Shabbat es lo que podríamos notar de una manera simple, contiene 3 ideas particulares. 1, el Shabbat es reconocer que Hashem es el Señor y el creador de todas las cosas. Él es el que ha hecho todo. Nada podemos hacer nosotros que pueda hacer algo más que el Señor. Al contrario, todo ya lo ha hecho el Señor y nosotros solamente podemos usar de lo que ha creado Él. Y que todo está bajo los ojos del Señor. Él ha creado todo y ha creado el Shabbat con un propósito, con una razón sustancial sumamente importante en toda la creación. Recuerde que Dios creó todas las cosas antes del Shabbat y después del Shabbat el hombre empezó a administrar lo creado por Dios. ¿Me van a entender? El Shabbat vendría a ser casi como un centro y Yeshua es nuestro Shabbat. Antes de Él estamos perdidos, después de Él somos nuevos, perdonados. Antes del Mesías hemos vivido muertos en delitos y en pecados. Después del Mesías vivimos salvos y en el reino de su amado Hijo. Antes del Mesías hemos vivido como títeres, obedeciendo las leyes del pecado y del diablo. Ahora en el Mesías obedecemos las leyes del reino de Dios en sujeción y amor al Mesías Yeshua. Amén. Es así. La segunda idea es que Hashem es el que dirige y controla toda su creación, todas las cosas. Esto es importante porque de ahí se trae la esencia del Shabbat. Cuando una persona sabe que Él es el creador, entonces uno no tiene por qué afanarse en ver las cosas que tiene que hacer por conseguirlas. Por ejemplo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Bereshit, nos da una descripción de cómo Dios ha creado las cosas. Amén. El versículo 2 no dice toda la tierra estaba desordenada, vacía y en tiniebla. Amén. Y el Espíritu de Dios estaba encobando los huevos de la creación. Hasta que Dios dijo, sea la luz. Y todo se recreó. Dios creó las cosas, el pecado nos trajo desorden, vacío y tinieblas. No entendemos, no vivimos y todo está mal. Y cuando Dios pone su luz, su palabra, Yeshua nos vuelve al Señor. Eso quiere decir que cuando hemos venido del mal y volvemos al Señor, Dios para nosotros crea algo nuevo. ¿Me hago entender? Si uno no tiene soluciones y todo está oscuro, no entendemos nada, todo está confundido, no sabemos qué hacer y todo es vacío, no tenemos la fuerza para poder hacer algo, volver a Dios, ¿cómo? Por la luz de su palabra. La luz de la palabra nos da entendimiento y al volver a Él, Dios inventa para nosotros una nueva creación. Nos hace todo de nuevo. Como está escrito en el que está en el Mesías, es una nueva criatura. Y el Shabbat es como volver a la naturaleza, volver al Señor, volver al Creador, volver al autor de todo, volver a aquel que todo lo puede. Amén. Es volver a su luz, es volver a la vida, es volver al orden, es volver al sentido de una vida correcta. Y eso nos lleva que el Shabbat que Dios espera es que uno vuelva a Dios, porque Él es la vida, Él es el autor. Y cuando uno vuelve a Dios, uno recién empieza a vivir. Y cuando uno vive en esa comunión con Dios, ¿sabe cómo se llama esto? Una persona normal. ¿Por qué? Porque ha vuelto al estado de su origen. Dios lo creó en plena comunión con Él. Y cuando uno vuelve a Dios, vuelve a entrar en comunión con Él, vuelve a estar en un estado normal. Una persona que no está en comunión con Dios es una persona
anormal. Así de simple. Ustedes se van a dar cuenta, el que está en comunión con Dios tiene libertad, anda de oreja a oreja con su sonrisa, gozoso sin problema, se enfrenta con todos los leones de este mundo, pero no se hace problema porque el Señor está con él. Pero cuando uno está en comunión con Él, vive en temor, vive en recelo, en ira, en pleito, en tensión, en sospecha. Esa es su vida. Así que no nos engañemos frente al Señor. El hombre que guarda el reposo o el Shabbat es el que tiene en su corazón a Hashem como el más importante de toda su vida. Haya en él confianza de que todo estará bien controlado, porque Hashem, quien controla todas las cosas, controlará a él para su bien y para su buen propósito. Los que no guardan el reposo o su Shabbat tienen el corazón cargado de sus propios afanes y prefiere controlar su vida y no Hashem. La soberbia, la rebelión, el afán y la ansiedad dominan su vida. Yeshua advirtió a sus discípulos antes de enviarlo a predicar a no dejarse llevar por el afán y las riquezas de este mundo cuando dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Nuestra vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y quién de vosotros podrá? ¿Por qué os afanáis por vuestro vestido? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el fuego o en el horno, Dios las viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosa tenéis necesidad. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, del 25 al 34. El reposo de la tierra. Voy a tener por lo menos unos 5 razones acá y terminar. Amén. Porque por el frío los está dejando congelados a cada uno. Ok. Cada 7 años la tierra debía tener un descanso sabático. Durante él no debía labrarse, no recogerse nada. Dios ordenó esto porque tenía algunos propósitos. Asumimos, número 1, era prolongar la fertilidad de la tierra. Trabajar 6 años y el 7º año descansar. Esto hacía que la tierra al descansar podría acumular sus nutrientes para que pueda ser fructuosa después del año de descanso. Está demostrado que la sobreexplotación de la tierra o del suelo a esta la vuelve estéril. De la tierra viene todo lo necesario para la vida humana. Por eso hay que cuidarla. Las Escrituras hablan sobre la necesidad que nosotros debemos cuidar la creación, no desechar los frutos. Hay que comerlo. Algunos comen y lo botan. Hay muchos lugares que algunas personas que han visto venir de Venezuela han visto comida disponible y se han puesto a llorar, porque hay ciertos sectores de los paisanos venezolanos donde la gente adolece de comida.
y cuando ven comida en abundancia se han puesto a llorar, no quieren botar ni un pedacito porque piensan de que allá están muriendo de hambre y acá están botando. Los que tienen holgura a veces ni cuenta se da de esta gran realidad, la necesidad de saber cuidar de todo lo que Dios nos provee. De los animales, Dios quiere que cuidemos los animales. Hay animales que son, ¿cómo vamos? Impuros, inaptos, hasta los insectos. Uno quiere matarlos a todos para que el mundo sea sin insectos. Y hay animales que son limpios, que se pueden comer. Pero Dios los ha creado los dos, uno para comer y el otro para que se alimente todo lo que esos animales limpios dejan. Y así se mantiene el equilibrio ecológico a nivel universal. De manera que tenemos en todas sus leyes un cuidado sobre la ecología. Vemos a un Dios ecológico y nosotros también debemos ser cuidadosos de ello. Las basuras, cómo vivimos en nuestras casas, todo ello debe reflejar cuánto de la palabra de Dios está imperando en nuestras vidas. Amén. El segundo propósito es que el ser humano aprenda a confiar en el Señor para suplir todas sus necesidades. En el versículo 6 del capítulo 25 del mismo libro Vayikra dice: mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero, que morare contigo, y a tu animal, y a la bestia que hubiera en tu tierra será todo el fruto de ella para comer. Además, es una prueba de la mayordomía de los bienes. Si estos bienes fueran bien administrados durante 6 años, no había razón para padecer necesidad en el 7º año. En ese año Hashem enviaría su bendición. Y aún más, en el versículo 21, dice que debían tener el momento de cosechar en abundancia, pero debían dejar los cosechadores mies, frutos que cayeran de su mano cuando los recoja, cuando los cosechaban, y que no los recojan. Eso iba a ser para todos los pobres, los extranjeros y los necesitados. Así habría de haber sustento para todo. En el libro, en el versículo 19 hasta el 21 nos habla de esto que estamos diciendo. El tercer propósito es dar a los más necesitados la oportunidad de bendecirle con lo de suyo de la tierra será tuyo. Eso significa que cuando Dios da ese mandato, la tierra que produzca, eso será lo tuyo. Pero también ese no es para ti todo. Es para los animales del campo, para los transeúntes, para los forasteros, para los extranjeros, para los necesitados. Y cualquier persona pudiera comer y el dueño no debía comer. Pero el dueño ya tendría su parte. Y esa misma producto que se cae, que no sea consumido por nadie más, eso va a servir como abono y fertilizante para la misma tierra en pleno descanso. Eso no significa que no debía regarse. Debía regarse, porque habían plantas y tenían jardines y podían cuidarlo. Pero la labor del campo, el sembrío y la cosecha, debería descansar ese año. En el capítulo 19 de Vayikra, versículo 10, el capítulo 23, verso 22, Devarim, capítulo 24, versos 19 al 22, y Ruth, capítulo 2, versículo 2, nos hablan de esta ley. Cuando ciegues, no ciegues hasta el último rincón. Deja al necesitado, al pobre y al extranjero. Deja para que los animales también coman. Deja. Y el Señor te va a multiplicar. Y si por ahí preguntan, pero si no voy a trabajar el 7º año, ¿qué voy a comer? El Señor, yo enviaré mi bendición. El 6º año producirá 3 veces más. Si me obedecen, 3 veces más. Para que el 7º año coja y comas lo cosechado. Para que en el 8º año recién empieces a sembrar la tierra. Y en el 9º año empezarás a cosechar. Y cuando empieza a cosechar, estará terminando la producción que tuviste el 6º año. Imagínense. Yeshua dijo, a los pobres me tendréis, mas a mí no siempre me tendréis.
El Señor en el libro de Barín, capítulo 15, verso 11, dice, siempre tendréis pobres en medio vuestro. Pero lo que nos influye en este versículo es que el plan de Dios fue que nunca hubiera pobres dentro de su pueblo, para que no haya pobres necesitados en medio de tu pueblo, nos dice. Pero en otro versículo, del capítulo 15, versículo 11, van a tener pobres. Y Yeshua dijo, a los pobres siempre me tendré. ¿Por qué esa aparente contradicción? Si Dios no quiere que haya pobres, ¿por qué manda pobres? ¿Alguien tiene idea? Pues bien, es sencillo. Para que el pueblo de Dios no se cargue de glotonería, de orgullo de saber que Dios le provee todo. Le pone al necesitado para que ella aprenda a ejercitar la bondad, la ayuda al prójimo. No solamente al prójimo, al próximo también. ¿Me hago entender? Así que si entre los hermanos hay algún necesitado, debemos ver de qué manera ayudarlo. Es un mandato de Dios. Porque escrito está, más adelante, hagan el bien a todos, mayormente a los de la familia de fe. Pero también hay que hacerlo con la gente que no es nuestro pueblo. Porque Dios, así como saca el sol para todos, nos da el producto también para todos, para nosotros y para otros. Amén. Hashem dejaría pobre, aunque no quiso que sea así, pero era para que su pueblo no se cargue de egoísmo y pueda ejercitar la ayuda a su prójimo. En cuanto a la ayuda a su prójimo, el versículo 53 del capítulo 25 dice, cuando haya uno de tus hermanos, alguien necesitado, se viene a ti y tú lo ves pobre o necesitado en angustia, le dice, ayúdalo, no te enseñorearás sobre él, ni lo tratarás como un esclavo. La palabra enseñorear, dentro del contexto hebreo, viene con una parte que dice, no solo no te enseñorees, sino que tómalo a él y lo levantes hasta que se fortalezca. Todo eso, ¿me hago entender? Y esto es muy importante, porque no dice el texto, no te enseñorearás sobre él. O sea, no te pondrás como autosuficiente. No, lo que tú tienes que hacer ahora es levantarlo, ayudarlo hasta que se levante y se fortalezca. Eso es ayudar. ¿Me hice entender la idea? ¿Estamos por acá? Ya empecé a calentarme. Una vez más voy a quitarme el pongo. Pero les aseguro que ya estoy para terminar. Por favor. Gracias. El pensamiento de este Vayikra lo usó Shaliach Saúl para dejar vigente este principio a todos aquellos creyentes que han venido al Mesías Yeshua. En 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 13 al 15, él dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco recogió no tuvo menos. En Gálatas capítulo 6, en el versículo 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13 dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Fíjense esa idea, que no solamente somos creyentes para gozarnos, para cantar, alabar, venir al Shabbat y tener estudio bíblico y seguir nuestra vida normal, pero ahora como creyentes. No, es algo más. Ahora el trabajo nuestro ya no es hacer cosas malas, egoístas. Ahora el trabajo nuestro es ayudar a los hermanos como a muchas otras personas. ¿Se da cuenta?
la diferencia que existe entre lo que idean muchos con la idea del cristianismo y lo que la Torá enseña. Este principio que usa Shaliach Saúl en el estado, en el Mesías, viene de un principio de la Torá, de Vayikra. De manera que lo que dice el antiguo pacto no se anula con el nuevo. Ahora bien, pero también hay que tener cuidado, porque muchas personas vienen con una cara de necesitado, o algunos están como una cara de necesitado, y hay que saber discernir cuántos y quiénes en verdad son los que necesitan ayuda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 hasta el 12, dice de esta manera: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Amén. Pudiera hablar más de eso, pero es suficiente lo que está escrito. A buen entendedor. Amén. Cuarto propósito, que fuera el tiempo de reposo para la tierra, sea en Shemitah, sea en Yobel o sea en Shabbat. Cuando no se trabaja, es el tiempo que se debe dedicar a la instrucción de la palabra de Dios en la vida de cada uno. Devarim capítulo 31, versículos del 10 al 13, hablan de que todas las veces que se retiraban para poder hacer el Shabbat, todas las naciones, primero todos los hombres se juntaban para poder estudiar la Torá. Pero en la otra fiesta, toda la familia, los hombres, las mujeres, los niños, todos, tenían que pasarse ese año estudiando toda la palabra. Siempre que se ordenaba un descanso sabático, se suspendía todo trabajo para concentrarse exclusivamente en las actividades espirituales. Esta era una cosa que incluía dentro del Shabbat. Así que el Shabbat no es solamente descansar de hacer nada. Descansar es hacer instrucción, leer y alimentarse de la palabra de Dios también. Por último, en esa fiesta de Shemitah o Yobel, se debía perdonar todas las deudas y liberar a todos los cautivos. En Devarim capítulo 15 nos da más detalles al respecto. Las leyes del año sabático servían para probar la mayordomía y la fe de los israelitas. La pregunta que algunos harían era: ¿qué comeremos el séptimo año? Y cuando uno liga esta pregunta con aquella en que los hijos de un día habrían de preguntar, como está escrito en Devarim 6:20, mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Adonai nuestro Dios os mandó? Esta era una magnífica oportunidad para enseñar la mayordomía a las personas, el buen uso de los bienes, el ahorro, la provisión, la fe en Dios, que es suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades que Dios da a un pueblo obediente. Ese Yobel del Shabbat de 50 años, del jubileo, había de traer libertad. ¿Sabe que cuando vinieron los colonos de Estados Unidos, de Inglaterra a Estados Unidos, en la estatua de Nueva York, en la corona está escrito: somos libres para ser libres, como una palabra, la libertad, por eso se llama la estatua de libertad. ¿Sabe que eso está basado en este libro de Vayikra, en dar libertad a los cautivos? Y Yeshua vino para eso. Cuando se sentó en la sinagoga, le entregaron el rollo en que estaba escrito el libro de Isaías, y él abrió el libro, descorrió con su dedo hasta encontrar el texto de Isaías 61 y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón,
vista a los ciegos, aprobar libertad a los cautivos y enrollando el libro, no dijo, miren, vino a dar libertad a los cautivos, pero en Isaías 61:2 dice, y a pregonar la ira de la venganza de nuestro Dios. No lo completó, porque Él vino primero para eso, para traer libertad. Y cuando Él regresa, traerá el juicio contra todos aquellos que le rechazaron y no le recibieron. Entonces, cuando se lee esto, me alegra de que otras personas también hayan tomado como base esta escritura para que Dios dejara impregnado como testimonio en toda la forma, sea en los periódicos, en las noticias, sea en las estatuas, en lo que sea, su palabra, para que el hombre nunca diga, nadie me dijo nada. Hay testimonio. Y cómo el Señor nos insta a obedecer sus mandatos, a obedecer sus leyes. Está escrito en el libro de los Salmos, Tehillim 41, verso 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Adonai. Amén. Quiere el Señor, hermano, que este breve capítulo que no hemos tocado, solamente superficialmente y a un vuelo pájaro, algunos principios sirvan para que nos demos cuenta del gran caudal de riqueza que hay en este libro y cómo tiene que ver con nuestra vida diaria. Y como está escrito en el libro de Pedro, por eso nuestro Dios quiere que ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en un servicio religioso, sino en todas las áreas, en nuestra vida diaria, con el tiempo, en todo lugar donde nos encontremos. Dios espera que nosotros podamos, como Saúl decía, que todos vuestros pensamientos, toda vuestra obra y toda vuestra palabra sea para gloria del Señor. Amén. Porque el que invoca el nombre del Mesías debe ser santo. Apártese de iniquidad el que invoca el nombre del Mesías. Así que, hermanos, esforcémonos para poder entrar en ese Shabbat del Señor, que es el Mesías en nuestro corazón. Permitámosle que Él viva su vida en nosotros y andemos tratando de agradarle a Él en todo. No es preguntarse qué debo de ser, cómo debo de ser, qué manda la Escritura. No, simplifíquese la vida. Señor, ¿esto te agrada? ¿Te agrada esto? Voy a hablar con esas personas. ¿Te agrada, Señor, que converse con esa persona? Voy a ir al cine. ¿Te agrada a ti, Señor? ¿Te agrada que los otros me vean entrar en un lugar oscuro para mirar esto y aquello? ¿Te agrada para que yo me vaya a un museo de cosas grotescas? ¿Te agrada? No se pregunte, no está en la Escritura, manda eso. Pregúntese si le agrada a Dios o no le agrada. Él se encargará de hacerle a usted entender cómo es vivir en libertad. Porque cuando usted hace lo que a Dios le agrada, usted va a explotar de gozo, de regocijo y de libertad. Y va a vivir más tiempo. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach, por tu palabra implícita en esta mañana. Gracias por tu cuidado, por tu manera de animarnos, enseñarnos, exhortarnos a seguirte, a permitir que Yeshua viva su vida en nosotros. En su nombre te pedimos que bendigas a cada uno de tus hijos conforme a tu riqueza abundante. A todos los que a través de la televisión nos estén viendo, bendícelos, consuélalos y ayúdalos. Gracias te damos en el nombre de Yeshua por todas estas cosas. Amén, amén, amén.